Amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión seguiremos aprendiendo la pronunciación correcta del quechua. Espero que te esté gustando estos videos y que estés poniendo en práctica. Pero antes de ello te quiero pedir que si tienes algún comentario, quieres darle un like a nuestro canal, te pedimos que nos apoyes para que nosotros podamos seguir creciendo como creadores de contenido en quechua, para que tú puedas aprender quechua. Recuerda que nuestro objetivo es enseñarte a pronunciar adecuadamente el quechua. En esta ocasión te presento aquí en la pantalla un fonema consonántico bien usual, que es el fonema consonántico ta, ¿ya? Recuerden, no estoy diciendo ta, sino estoy diciendo ta, ta. Y para eso, cuando nosotros vemos el punto, el modo de articulación, nos encontramos con una expresión lingodental, así como dice, lingodental. ¿Por qué yo podría considerar lingodental a esta expresión? Porque, ¿qué pasa cuando yo quiero producir el sonido? Tha, tha. Simplemente la lengua apunta a los incisivos superiores y cierra el paso del aire. Tha. Y el aire trata de escapar por los costados y gracias a ese proceso se produce el sonido ta, ta, ¿ya? Eso es muy importante, amigos. Ahora, ya que tenemos el lingodental, creo que ya podemos entender el punto y el modo de articulación. Mira, ¿dónde se produce el sonido? El sonido se produce entre el ápice de la lengua y los incisivos superiores. Incisivos superiores, el ápice de la lengua, la punta de la lengua. Choca a los incisivos superiores y gracias a eso se produce el sonido. Ahora, tenemos algo importante más. Nos dice, ¿cómo se produce el sonido? Ya saben que los sonidos aspirados, ¿qué va a pasar? Siempre la lengua, que es un órgano que se mueve tanto en la cavidad bucal, ¿qué hace? Simplemente cierra el paso del aire y gracias a ese cierre del paso del aire se genera fricción dentro de la cavidad bucal y se generan los sonidos aspirados. Para producir este sonido, el ápice de la lengua debe dirigirse y chocar en la parte interna de los incisivos superiores. Aquí detrás de los dientes, como podemos decir, ¿ya? Ahora, algo importante aquí que tenemos que ver es el tema de la práctica. Ya que tenemos, que se llama, ya sabemos que este sonido es sencillo. Ta, te, ti, to, tu, funciona con las 5 vocales. Hoy vamos a aprender algunos términos. Por ejemplo, ter, tichi, que vendría a ser freír. Taka, taka, espeso o denso. Otro, tokai, tokai, viene a ser la saliva o simplemente en algunos casos el verbo escupir. Tuta, tuta, polilla. Tanta, tanta viene a ser viejo, pero exclusivamente para ropas, para objetos que tienen esa cualidad. Talti, talti viene a ser baba. Talpu, escuchen bien, talpu, holgado. Y por último tenemos tajla. Tajla viene a ser flaco o chatar. Entonces, amigos, este sería el fonema consonántico ta y espero que puedas practicar un poco más la pronunciación porque es muy importante. Te recomiendo que hagas regresar el video un poquito y practiques la pronunciación para que no puedas perderte al momento de hablar en quechua. Conmigo, amigos, nos vemos en el siguiente video y por favor déjanos tu comentario, déjanos tu like para que podamos seguir creciendo y así compartir a más personas el quechua. Topanantis Kama.